Buenos días, nosotros somos el grupo número 6. El grupo está integrado por Aileen Madrid, Génesis Cardona, Freddy Barahona, Martín Castellano y su servidor José López. Vamos a hablar acerca de pilotes de acero. Tenemos una pequeña introducción que dice: los pilotes tienen sus inicios desde la antigüedad, ya que los hombres prehistóricos lo utilizaban para asentar cimentaciones de sus poblaciones lacustres. En los romanos era bien conocida esta práctica. En Holanda y Venecia, en la Edad Media, se empleaba en gran manera. En el desarrollo del tema a abordar, hemos de dar las características que rodean y las condiciones que presentan. Esperamos ser claros en nuestra descripción y para ello nos hemos ayudado de ilustraciones. Tenemos 4 objetivos: describir de manera amplia el concepto de pilotes de acero, como también su origen e importancia para los problemas de cimentación, conocer las principales características y medidas utilizadas en este tema, enlistar las ventajas y desventajas de implementación de los pilotes de acero e identificar los métodos usados en el pilotaje. Los pilotes de acero son pilotes prefabricados o son piezas que se funden con el fin de ser hincados. En el caso de los pilotes prefabricados o totalmente hechos, existen 2 clasificaciones, que son los pilotes huecos de desplazamiento pequeño y los pilotes sólidos. Los pilotes huecos de desplazamiento pequeño hacen referencia a tubos de acero y se utilizan en el momento que es recomendado una cimentación con pilotes de acero de este tipo. A lo largo de la historia, el uso de pilotes de acero ha sido la solución a problemas de cimentación para estructuras de acero de desplantes en suelos poco competentes que requieren desplantar los elementos de la cimentación en un estrato profundo con mejor comportamiento mecánico. El uso de los pilotes de acero en un principio se relacionaba directamente con uso de obras marítimas y en portuarias con elementos tubulares de acero hincados en el lecho marino. Aquí podemos observar en estas 3 imágenes la descripción de las secciones a utilizar en el pilotaje. Lo dejamos con nuestra siguiente compañera. Mi nombre es Aileen Medina y yo les voy a compartir acerca de las características de los pilotes de acero. Los pilotes de acero son generalmente a base de tubos o perfiles H laminados. Los pilotes de acero se hincan en el terreno con sus extremos abiertos o cerrados. Se prefieren los perfiles H porque los espesores de sus almas y patines son iguales. Cuando es necesario, los pilotes de acero se empalman por medio de soldaduras, remaches o tornillos y finalmente llegan a estar sometidos a corrosión como en suelos pantanosos, turbas y otros suelos orgánicos. De esta última característica podemos hablar acerca de lo que es la resistencia a la corrosión. En los pilotes metálicos han sido utilizados en todo el mundo como elementos de cimentación por más de 100 años, excediendo las estimaciones de durabilidad teórica. Pero mediciones experimentales de la corrosión reportadas en literatura apuntan en que los pilotes de acero rara vez se ven comprometidos estructuralmente por el fenómeno de la corrosión. Tenemos algunos mecanismos para la protección contra la corrosión de los pilotes de acero. Tenemos recubrimientos anticorrosivos que son típicamente aplicados en aquella zona de exposición atmosférica o de alto ataque marino. Tenemos la galvanización, que corresponde al recubrimiento de zinc con espesor de calidades variables para aplicaciones de exposición atmosférica en ubicaciones de baja concurrencia de mantenimiento. Aquí podemos ver la imagen de un recubrimiento anticorrosivo y del proceso de galvanización. También tenemos la protección catódica, que consiste en formar un circuito eléctrico por medio de un metal de valencia menor, más negativo en relación del acero, el zinc, aluminio, magnesio, que formará el nuevo ánodo del proceso, divergiendo la corrosión hacia este metal de sacrificio. El espesor de sacrificio es el método más común de protección en cimentaciones. La estructura debe ser estable, asumiendo una pérdida de espesor por efecto de la corrosión al cabo de su vida útil. Finalmente tenemos lo que es la pérdida de espesor por corrosión para pilotes metálicos en suelos. Estos valores pues están dados en milímetros. Tenemos que según la vida útil del proyecto, sea 5, 25, 50, 75, 100 años, va a haber lo que es una pérdida del espesor del pilote de acero de acuerdo con el tipo de suelo: suelos naturales no alterados, suelos contaminados y sitios industriales, suelos agresivos, rellenos no compactados, no agresivos, rellenos no compactados agresivos, escorias, cenizas. Eso sería todo de mi parte. Métodos constructivos. Primeramente tenemos el hincado de pilotes de acero con martillo diésel. En cuanto a esto, se dice que son los más utilizados para el hincado de pilotes de cimentación para estructuras de acero. Estos se encuentran compuestos principalmente de un martinete, un yunque o un sistema de inyección de combustible.
Aunque los martillos diésel son muy competitivos desde el punto de vista de costo y de mantenimiento, se dice que este tipo de martillos tienen una baja relación de eficiencia de hincado debido a la pérdida de energía en el transcurso de la acción de los mecanismos. También la eficiencia del martillo se encuentra en proporción de la energía efectiva transmitida al pilote de acero por el golpe de masa del martillo, ya que como hemos visto anteriormente se puede ir reduciendo por la pérdida de distancia de recorrido y dividida por la pérdida de energía de la masa. Las pruebas experimentales durante este proceso de hincado han mostrado la eficiencia del martillo diésel raramente llega al 50% y por lo regular la eficiencia promedio oscila entre 30 y el 35%. También tenemos el hincado de pilotes de acero con martillos hidráulicos. El tipo de acero que se utiliza, que es el acero de impacto y la existencia de un único componente intermedio que transmite la energía, reduce las pérdidas de energía y da como resultado una eficiencia global muy alta. La instrumentación durante el hincado ha demostrado que la eficiencia es generalmente bastante aceptable, rondando arriba de lo que es el 75%. También tenemos en cuenta que estos martillos tienen un amplio uso porque la fuerza hidráulica se regula con bastante facilidad y además la instrumentación interna que acompaña a estos mecanismos mide la energía cinética del martillo de manera instantánea. También tenemos hincado de pilotes de acero con vibrohincadores. Los vibrohincadores fueron inicialmente desarrollados en Alemania, en la antigua Unión Soviética, que es la actual Rusia, alrededor de 1930 y 1931. Básicamente su funcionamiento consiste en girar masas excéntricas en sentido contrario, tal como se observa en la imagen cómo se compone un martillo de vibrohincadores. También tenemos el martillo vibratorio. Los martillos vibratorios son generalmente clasificados de acuerdo a la frecuencia que imponen las masas excéntricas. Se clasifican en baja frecuencia, que son aquellos con frecuencia inferior a 20 Hz, o sea, 1200 revoluciones por minuto. Frecuencia normal presentan una frecuencia entre 20 Hz y 33 Hz. Alta frecuencia presentan frecuencias superiores a 35 Hz. Buenos días, continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca de las ventajas y desventajas de los pilotes de acero. Entre las ventajas tenemos que se pueden manipular fácilmente con respecto al corte y a la extensión a la longitud deseada. Resiste alto esfuerzo de hincado, penetra estratos duros como gravas densas y rocas blandas, tiene una alta capacidad de carga. Entre las desventajas tenemos que el material es relativamente caro, alto nivel de ruido durante el hincado, son susceptibles a la corrosión, los pilotes de perfil H se dañan o reflexionan respecto a la vertical durante el hincado a través de estratos duros u obstrucciones mayores. Las longitudes usuales de pilotes ronda entre 15 y 60 metros, la capacidad de carga está entre 300 y 1200 kilonewton. Y aquí tenemos unas condiciones especiales de las cimentaciones de pilote. Cuando el estrato o estratos superiores del suelo son altamente compresibles y demasiado débiles para soportar la carga transmitida por la superestructura, cuando están sometidas a fuerzas horizontales, las cimentaciones con pilotes resisten por flexión mientras soportan una carga vertical transmitida por la superestructura. Este tipo de situación se encuentra generalmente en el diseño y construcción de estructuras de retención de tierra y en la cimentación de estructuras altas que están sometidas a fuerzas grandes de viento o sísmica. En muchos casos, suelos expansivos y colapsables están presentes en el sitio de una estructura propuesta y se extiende una gran oportunidad por debajo de la superficie del terreno. Les voy a hablar acerca de la capacidad de carga. Entre la capacidad de carga también está la capacidad admisible estructural para pilotes de acero, lo cual se constituye por la siguiente fórmula. La capacidad admisible es igual a AS por FS, donde AS es el área de la sección transversal del acero y FS es el esfuerzo admisible del acero. La estimación de la capacidad de carga puede llevarse a cabo por diferentes vías, ya sea mediante factores de capacidad de carga a partir de parámetros de resistencia al corte o métodos empíricos basados en los resultados de exploraciones de campo. Los valores de capacidad de carga última deberán ser divididos por un factor de seguridad mínimo de 3.0 para la resistencia por punta y 2.0 para la resistencia por fuste en caso de usar factores de resistencia. Los reglamentos locales generalmente establecen los multiplicadores que están en el rango de 0.30 a 0.7. Los dejo con mi siguiente compañero. Tenemos el último método constructivo, que es la conexión empalme, ¿verdad? Tenemos que las conexiones son hechas de soldaduras, son las dificultades de las obras, se recomienda traslapar las uniones de soldaduras según el manual de la AISC. Las placas de conexión pueden ser obtenidas de placas de acero, eso a su perfil, ¿verdad? Puede ser, las conexiones son tradicionalmente de segmentos de su perfil y podemos observar los tipos de empalme. Tenemos tipos de pilotes de acero, los pilotes de forma de H, esos pilotes son efectivos en suelos densos, ¿verdad? Son bastante resistentes en la punta. Es la mejor opción sobre la roca. Y estas cimentaciones son profundas y se hacen en profundidades marinas, ¿verdad? Por más de 100 años. Los pilotes de tubos de acero son aceros de carbono simple. Se utilizan bastante en puentes marinos sobre estructuras de puertos y muelles y plataformas temporales y caballetes.
Y los tipos de pilotes de acero, el último lo tenemos como sistema de pilotes lámina. Este es una serie de pilotes colocados en una estancia determinada, ¿verdad? Como ustedes lo ven, en medio de los dos pilotes, en el vano van las láminas curvas o rectangulares que pueden trabajar a esfuerzos simples de tracción o de compresión según la realización. Como conclusiones tenemos